Generalmente, se concibe a las cárceles como aquellas instituciones donde son recluidas las personas condenadas judicialmente por delitos previstos en la ley, quienes deben cumplir una pena privativa de la libertad. De acuerdo con el derecho internacional y el ordenamiento jurídico colombiano, las cárceles tienen una función resocializadora. Sin embargo, esto no solo se queda en el papel, sino que se distancia de lo que piensan muchas personas y grupos de la sociedad, al evidenciar que las cárceles tienen dinámicas propias donde se reproduce el crimen. En este programa queremos proponer una mirada crítica sobre la cárcel, la cual nos servirá como soporte para analizar críticamente la criminalización carcelaria dirigida contra integrantes de la comunidad universitaria de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Sostenemos que la cárcel, contrario al planteamiento liberal normativo señalado anteriormente, es un dispositivo de castigo y disciplinamiento singular en términos de lo expuesto por el filósofo Michel Foucault en Vigilar y Castigar, que centra su ejercicio del poder contra aquellas personas que infringen la ley penal. Pero el poder de disciplinamiento de la cárcel no se queda ahí, ya que también cobija a personas que se prevé que van a incurrir en conductas criminales. Dentro de estos grupos considerados peligrosos se encuentran aquellos donde florece el pensamiento crítico en su condición contestataria, rebelde o revolucionaria. Aquí tenemos a múltiples movimientos sociales y colectivos que protestan contra el orden social capitalista imperante en búsqueda de su reforma o subversión. Aunque también se puede ubicar en este campo a ciertos espacios sociales, como las universidades, caracterizadas por el ejercicio de la actividad académica, el desarrollo del pensamiento crítico y su impacto social. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la Universidad Nacional sede Bogotá, no solo por el lugar que tiene en el país debido a sus funciones y propósitos, debido a su misionalidad, sino también por acoger a grupos que siembran el pensamiento crítico, propugnan por una transformación radical de la sociedad y desarrollan actividad política guiada por ese horizonte. La criminalización carcelaria de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, se corresponde con la situación que enfrenta a nivel nacional el sector de las distintas universidades públicas y a nivel general las distintas expresiones dentro del movimiento social que promueven el pensamiento crítico y abogan por transformaciones profundas de país. Como dice Bertrand Erol en el libro Universidades bajo sospecha, se ha hecho un uso arbitrario del sistema judicial para criminalizar y judicializar a personas inocentes, procedentes de familias de escasos recursos o con un cierto perfil crítico. Se recurre sistemáticamente a la elaboración de casos de falsos positivos judiciales y a la criminalización de la protesta social para desarticular el movimiento estudiantil y sembrar el terror, no solo en las figuras más representativas dentro del movimiento, sino en su conjunto y en quienes son simpatizantes de su accionar. Lo que ha caracterizado al proceso penal de las personas pertenecientes a la comunidad universitaria ha sido las capturas ilegales, legalizadas por jueces de garantía que actúan en contra de la presunción de inocencia y las garantías procesales de les señaladas, que son magnificadas por los medios de comunicación al inventar perfiles delictivos que no existen y se presentan en los juicios. También presentan pruebas ilícitas e ilegales y testigos falsos o de dudosa calidad para engañar a la justicia y afectar la libertad de estas personas. Desnaturalizan el delito de rebelión al asemejarlo con otros, como el terrorismo o el concierto para delinquir. Presionan a las personas capturadas a que se autoincriminen entre sí. Dilatan los procesos por maniobras de la fiscalía para seguir afectando la libertad y los derechos de los presos y dictan medidas de aseguramiento y detención intramural que les mantienen en la cárcel hasta por años, mientras la justicia aclara los hechos. A esto le suma el martirio por el cual atraviesan las familias de las personas presas, ya que atraviesan no solo por grandes gastos económicos para atender las audiencias y juicios y sostener en prisión a sus familiares, sino por las angustias y la zozobra de estar separadas de sus seres queridos, quienes en muchas ocasiones son trasladadas lejos de sus lugares de origen. Entonces tenemos aquí a César Barrera, egresado de Sociología de la Universidad Nacional, que nos va a comentar, contextualizar y hacer su análisis de todo su caso. Por favor, César, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, pues soy César Barrera, en efecto graduado de Sociología de esta universidad en el 2018 y me tocó vivir como unos procesos judiciales penales, entonces a eso venimos, a explorar un poco cómo es eso, ¿no? Según las preguntas que ustedes tengan. Bueno, César, por favor, contextualiza a la opinión qué fue lo que sucedió en particular contigo, con la situación, qué fue lo que pasó. Bueno, pues todo se da por un atentado en el Centro Comercial Andino en el 17 de junio de 2017, donde en un baño hace explosión un artefacto explosivo, mueren 3 personas, hay varias personas heridas. Como para contextualizar un poco políticamente lo que estaba sucediendo, en ese momento estaba muy cercano a la dejación de armas las FARC, que era pues un proceso histórico, ¿no? Porque se bajaba de las armas una organización insurgente de 60 años.
Sucede esto y de inmediato sale como el Centro Democrático y la derecha más fascista colombiana a decir que esa era la paz que se estaba negociando, y posteriormente, entonces, a los 8 días me capturan junto con varios compañeros y compañeras, y pues ahí empieza todo como el proceso de judicialización. Listo, pues en primera medida pues vamos a hacer este análisis de coyuntura en cuanto a qué sucedió, antecedentes que hayan sucedido y en particular de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, el cual se encontraba haciendo su estancia postdoctoral en México, y sin embargo de ahí es capturado y llevado aquí a Colombia ante un estrado judicial acusado de ser parte de la organización de las FARC que tú habías mencionado, ¿no? Eso como un primer antecedente. Curiosamente, él es profesor titular de la Universidad Nacional en el Departamento de Sociología en el que tú haces parte. Digamos, ¿qué particularidades o cosas en común encuentras con ese caso del profesor Miguel Ángel al tuyo? Bueno, pues es evidente que hay toda una persecución a sociología históricamente, ¿no? No solamente, digamos, en el contexto más reciente, sino que hay como casos emblemáticos de Camilo Torres, de María Cristina Salazar, de Orlando Falsborda, el de Miguel Ángel, obviamente. Entonces, digamos que es una larga tradición de criminalización y de judicialización a las personas que han desarrollado sus estudios académicos e intelectuales en sociología. En el caso nuestro habíamos 3 sociólogos y una socióloga, y solamente 2 estábamos todavía cursando el pregrado, otros 2 ya se habían graduado, que es Iván y Violeta, y Andrés y yo estábamos todavía cursando el pregrado. Esos procesos de criminalización evidentemente son por las posturas políticas que se tienen no solamente dentro de la universidad, dentro del manejo de la universidad, sino evidentemente en las perspectivas y en los proyectos políticos que se sostienen y que se desarrollan, digamos que por fuera de la alma mater. Dentro de los procesos uno puede ver varias similitudes, en tanto presiones por parte de la fiscalía, manipulación de pruebas, falsos testimonios, elementos materiales probatorios que no significan nada, pero que hacen como un sustento para la judicialización. Digo esto porque, por ejemplo, en mi captura, uno de los elementos que mostraron como pruebas que nosotros éramos muy rebeldes y que éramos muy inteligentes y clandestinos era los tomos de la violencia en Colombia de Falsi y de Guzmán, ¿no? Entonces digo, pues es claro que sí se va penalizando una perspectiva, diríamos, rebelde de los análisis que se hacen en materia política desde la academia. Es algo muy similar con lo que pasó con el profe Miguel Ángel. Y hay que decir que no solamente nos pasó a nosotros, sino después también está la captura de Harry Hill, que también es sociólogo de la universidad. Pues ya relacionándolo más con la universidad, quizás más en términos institucionales, ¿usted cómo vio que reaccionó la universidad ante su caso? Si de algún modo hubo un apoyo o por el contrario lo que hubo fue cierta negligencia o complicidad. Bueno, pues apoyo no hubo. Hubo apoyos de sectores de la academia, pero de la institución no hubo nada. Hubo obviamente más bien como una colaboración obligatoria, diríamos, pero colaboración en todo caso con la fiscalía al dar todos nuestros registros, historia académica y demás a la fiscalía como material probatorio. Sin embargo, muy poca gente salió a reivindicar el caso desde la academia, desde la universidad. Más bien fueron muy pocas las personas que se solidarizaron, diríamos un poco, con el caso. Mejor dicho, hay una línea en las instituciones estatales para marginalizar aún más las condiciones marginales que tienen las personas que están privadas de la libertad. Entonces, digamos que de la universidad no hubo ningún apoyo, hubo apoyos de personas muy específicas que reivindicaron nuestra inocencia, que denunciaron el montaje judicial que se estaba desarrollando y que aún se sigue desarrollando,
pero fueron muy contadas las personas que hicieron, incluso de compañeros y compañeras de carrera, pues fueron pocas las personas que decidieron tener ese gesto solidario. Pues no estábamos pidiendo tampoco que salieran en mar, porque pues es obvio que eso no va a pasar, ¿no? Porque también es parte de la estrategia de la cárcel generar, y dentro de una perspectiva contrainsurgente, generar un miedo que inmovilice. Creo que eso hace parte de como las repercusiones ulteriores de la criminalización, generar un miedo inmovilizador. Y creo que se cumplió muy bien si tenemos en cuenta el contexto de la universidad, que eso viene el profesor Miguel Ángel, luego capturan a los compañeros de Congreso de los Pueblos del caso que llamaron los 13, nos capturan a nosotros y se desarticula mucho el movimiento estudiantil y se cierran las posibilidades mediante ese miedo que se genera para estar proclives a tener esa simpatía, esa solidaridad y a desarrollar procesos de reivindicación de las personas privadas de la libertad. Bueno, esta pregunta pues la hago en base a que pues si la universidad ya en el momento de comenzar todo este proceso en contra de tu judicialización y montaje, ¿fue cómplice o simplemente fue negligente al momento? Pues, y hago esta pregunta en base, pues digamos, se ha presentado un caso muy reciente dentro de la universidad, que el caso de un estudiante de trabajo social llamado Juan Diego Rangel, que fue judicializado. Sin embargo, esta judicialización fue por parte de los agentes de la DBS de aquí de la universidad. Entonces, ¿crees que tenga ese elemento en común, que hubo como complicidad de la universidad o las directivas, o simplemente hubo negligencia? Pues digamos que es que son casos bien distintos. Para nuestro caso es distinto en tanto que los hechos por los cuales nos judicializan, nos imputan, nos acusan y demás están por fuera de la universidad. No son casos que estén dentro de la universidad, ¿sí? No nos cogen por tener estupefacientes o sustancias psicoactivas, no nos cogen por tropeles o por manifestaciones dentro de la universidad, sino que se nos acusa de acciones con explosivos por fuera de las instalaciones de la universidad, incluso por fuera de Bogotá. Entonces la posibilidad de que la universidad sea cómplice se reduce. Ahora, como digo, ellos aportan materiales probatorios porque la fiscalía así se los pide y la universidad no pone ningún pero para salvaguardar nuestras historias académicas y nuestras historias vividas dentro de la universidad, sino que son propensos a colaborar, entre infinitas comillas, con la fiscalía, ¿no? Entonces creo que no digo colaborar en tanto que yo siento que eso es algo de complicidad, pero digamos que no es un nexo tan directo como el del compañero Juan Diego. Entonces creo que se pasa más por una perspectiva política en la que la gente le cuesta o le da miedo o incluso aplauden el actuar de los montajes judiciales para tener una pacificación dentro de los campus. Creo que es más esa la perspectiva de las directivas de ese momento, ¿cierto? Porque digamos que ahora hay como un cambio de directivas, tocaría ver qué sucede en un caso muy similar, si llega a suceder, ojalá no, pero tocaría ver si es eso, porque creo yo que la perspectiva en nuestro caso era Mantilla y Diego Hernández, si era avalaba este tipo de acción por parte de la fiscalía, por parte de la policía, porque les iba a repercutir como en esas lógicas de universidad pacificada que ellos querían dentro de los campus. Querían una universidad sin protestas, sin manifestaciones, y uno lo ve como en una línea de tiempo y lo lograron. Diríamos que sí hay una complicidad en tanto que les tienen un beneficio político y un beneficio en ese proyecto de educación, diríamos, antinacional. Hay una última pregunta. ¿Tú qué le dejarías al movimiento estudiantil? ¿Qué le propondrías en términos de problematizar la relación que ha existido entre el dispositivo de la cárcel y la relación que ha tenido históricamente con el movimiento estudiantil? ¿Tú qué le podrías decir al movimiento estudiantil para el futuro? Bueno, digamos que eso es un tema complejo, en tanto que obviamente la cárcel como dispositivo genera de verdad mucho miedo porque son unas condiciones de vida pues que nadie debería vivir en todo caso, por más situaciones complejas o situaciones que sean delictivas, es muy compleja la vida en la cárcel, ¿no? Entonces poder plantear algo es
puede ser incluso a veces odioso o grosero, pero sí creo yo que la universidad debe tener una relación universidad-cárcel y que esa relación de universidad-cárcel debe estar trazada en la perspectiva de influir y de poder tener unos procesos que sean solidarios, que acompañen las cárceles, pero también que formen a las personas que están dentro de las cárceles, porque es algo que es muy complejo ver cómo las propuestas educativas que hay dentro de la cárcel son muy precarias, por decirlo de alguna manera, por no decir que son nulas, y infantilizan o ridiculizan a las personas que están privadas de la libertad. Entonces creo yo que ese es un aspecto, que la universidad tenga unos lazos reales con la cárcel. Otro aspecto de esa problemática, creo yo que tiene que ser, es la cárcel un factor que ha marcado la historia de la universidad, y que la criminalización de las universidades, la criminalización de las ciencias humanas en específico, ha sido muy álgida a lo largo de la historia reciente y contemporánea colombiana. Entonces creo yo que hay que generar unas perspectivas más amplias de apoyo, de solidaridad, porque creo que en todo caso sigue siendo un tema muy marginal, en tanto que son 2 o 3 personas que lo reivindican, y que el movimiento estudiantil no es capaz de verse reflejado en esas compañeras y esos compañeros que están privados de la libertad, por más que hayan sido compañeros de aula, por más que hayan sido compañeros del campus. Entonces creo que ese es otro elemento que se tiene que ver cómo poder tener más empatía, si se quiere, o por lo menos desde la academia generar unas comprensiones políticas y unas comprensiones desde la intelectualidad más amplias de qué significa la cárcel para la sociedad, porque lo que estamos acostumbrados es que hay problemas sociales, hay problemas culturales, hay problemas políticos, hay problemas económicos, y la gente que es disidente a todas esas perspectivas de esos problemas que generan otras posibilidades de ser y de existir frente a los problemas políticos, sociales, económicos, culturales, terminan en las cárceles. Y entonces el problema se reduce a quienes ejercen políticamente una vía distinta y no frente a los problemas estructurales que han generado esas situaciones. Entonces creo yo que una universidad que se comprometa de verdad con la nación tiene que generar las respuestas necesarias para que esas causas estructurales sean transformadas. Si no hay una reflexión sobre eso, creo yo que no estamos hablando de nada desde las universidades. Es lo mismo cuando se habla de la democracia universitaria. Hay una democracia que es interna en los mecanismos de elección y de participación, pero la democracia no puede reducirse a eso. La democracia tiene que ser más amplia, en tanto el proyecto político que sale y que emana de las universidades, que emana de la intelectualidad y la academia hacia la sociedad. Entonces creo yo que esa es una perspectiva que se debe tener en cuenta frente a la criminalización, porque es algo que nos ha marcado como departamento de sociología, como ya hemos hablado ahí más o menos en este tiempo. Pero creo yo que entonces es en esa doble vía, en una vía de acompañamiento institucional y en una vía de poder plantear perspectivas que cambien la estructura social, que sean más justas, que sean más complejas desde la universidad, porque esa es la función social, aunque no me gusta mucho ese concepto, pero la función social de la universidad es esa, generar una sociedad distinta, y creo que eso no está sucediendo en el país en este momento. Creo que las universidades, por el contrario, están dando la espalda a esas problemáticas. Bueno, César, agradecemos mucho tu tiempo, y pues para cerrar este espacio que nos has otorgado, cuéntanos como una reflexión que te ha dejado todo este proceso, que ves para el futuro, algo muy simple, y para poder cerrar aquí. Primero, para cerrar, o sea, casi último, es agradecerles también porque siempre es un esfuerzo que valoro bastante de cualquier persona, pero también de los estudiantes, poder dar este tipo de discusiones que, como digo, más bien se esconden debajo del tapete como el mugre de la sociedad. Entonces digo, poder tener estas discusiones a mí me parece bastante valioso, que se piensen los problemas me parece bastante valioso. Y el panorama, pues yo creo que no es muy alentador para este momento. Digo, porque en una situación nacional donde el progresismo ha tomado fuerza, pero ya ha perdido su fuerza,
pero cuando tomó fuerza recogió para sí el movimiento social y generó eso que Boaventura llamaba el nuevo movimiento social en el Estado, y perdió capacidad de reacción. Creo yo que es algo que está muy complejo dentro dentro de la perspectiva a futuro, dentro de las universidades y fuera de las universidades. Entonces creo yo que es un momento muy complejo que de verdad requiere poner la cabeza a funcionar y pensar nuevas posibilidades, nuevos desarrollos. De nuestra parte, pues el proceso de criminalización nos sigue, y nos sigue tanto que ya tenemos 2 procesos y un proceso está a punto de ser juzgado. Entonces es posible que nos condenen, ¿no? Y si nos condenan, pues entonces va a estar más compleja la situación, porque obviamente implicaría pues retornar a la cárcel. Entonces creo que eso también es un problema muy complejo. Y digo que ese es un panorama posible porque no creemos en la imparcialidad de la justicia y no creemos que haya justicia en este país, sino que son más las necesidades políticas predominantes las que generan esos fallos. Entonces pues también prendemos la velita para que salga bien, salgamos absueltas, pero el panorama está difícil. Y en el otro caso pues se demora un poco más, pero está también complejo. Entonces digamos que en el plano personal la cosa está difícil, y en el plano político nacional pues la cosa está difícil. César, muchísimas gracias por este espacio. Este fue César Barrera. Muchas gracias. En conclusión, el dispositivo carcelario se usa contra miembros de la comunidad universitaria de la Nacho de Bogotá para perseguir el pensamiento crítico y la reivindicación de cambios estructurales en la sociedad. Esto se logra desarticulando el movimiento estudiantil y sembrando el terror entre sus miembros y simpatizantes, en aras de generar una pacificación de los campus universitarios, instaurando un proyecto de universidad ajeno a las realidades sociales y una perspectiva contrainsurgente en su seno contra el pensamiento crítico y las ciencias humanas y sociales.